esto hay que decirlo, pensado. Quien la lleva adelante es Gustavo Rubíes, coach ontológico profesional, instructor de teatro y arte dramático, entrenador de oradores, máster en PNL, mentoring, y hoy llega para hablarnos de algo, yo diría, fundante, importantísimo, pero lo vamos a charlar después de que lo saludemos. Gus, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola Su, hola audiencia, buenos días, ¿cómo les va? Un placer estar acá. Bueno, el placer siempre compartido, y hoy la idea es hablar de lenguaje descriptivo y lenguaje generativo, que en el coach ontológico, en el coaching ontológico, hay un planteo respecto de que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la crea. En ese sentido, ¿qué es el lenguaje descriptivo y qué es el lenguaje generativo? Buenísimo. Bueno, justamente como vos lo decías, el coaching ontológico lo que propone es entrarle al lenguaje, desarmarlo y advertir qué impacto tiene cada uno de ellos. Entendiendo que el lenguaje descriptivo, como la palabra lo dice, describe la realidad, ¿sí? La define, la chequea, le hace un checklist y demás. Y ese lenguaje descriptivo está después de los hechos, ¿sí? Esto me parece interesante, en qué momento están los hechos y en qué momento está el lenguaje. El lenguaje descriptivo describe aquello que ya pasó, ¿sí? Describe una situación después que haya sucedido. También describe objetos, describe tareas, aparece describiendo luego de que haya sucedido algo. Dentro del lenguaje descriptivo está la clasificación de la afirmación y el juicio, ¿sí? Y a veces se confunden, a veces tomamos como afirmación lo que es un juicio. Eso a lo largo de la vida de una persona, incluso en los primeros años, a veces los niños toman juicios de sus maestros como afirmaciones, haciendo grandes sesgos en su vida, porque la otra persona, y acá hay que tener cuidado con el uso del lenguaje descriptivo, porque un juicio mal emitido o a destiempo o en un contexto equivocado puede afectar fuertemente a una persona, sobre todo en los tiempos primarios, digamos, ¿no? Decimos entonces que el lenguaje descriptivo está conformado por afirmaciones y juicios. La afirmación tiene que ser, por supuesto, sustentada con datos, ¿sí? Para que sea afirmación, por números, por cuestiones que tienen que ver Con lo palpable. Tal cual, tal cual. Con lo que me permite confirmar que eso es así. El juicio, en cambio, es una interpretación, ¿sí? Es una mirada propia, ¿sí? También sucede después de los hechos. Por supuesto que hay una clasificación de juicios, no vamos a entrar ahí, pero la idea del juicio, y ahí hay que hacer una advertencia en cuanto al juicio, que tiene que ser un juicio generativo. Y ahí es donde decíamos recién al inicio que con el lenguaje nosotros podemos crear una realidad. Si el juicio es generativo y no es destructivo, ni es un juicio que limita, que afecta, que lastima, están los otros que son los que nos prestan la posibilidad de crear y desarrollar hacia adelante, ¿no? Ya vamos a volver a eso, a cuando un juicio es generativo, porque me parece interesante tenerlo en claro, pero no nos vayamos todavía de cuando un juicio envicia. Porque, por ejemplo, acá hay un planteo de que en las organizaciones un equipo sano trabaja sobre datos y hechos, y un equipo tóxico trabaja sobre supuestos. Es importante develar esto, lo que puede hacer supuestos, tanto en una organización como en un vínculo personal, porque puede enviciar severamente algo que podría ser positivo, que podría funcionar de otra manera, lo entorpece porque hay supuestos dando vueltas y sostenidos.
Bueno, es interesante lo que trae Su, claro, por supuesto. En lo individual sucede con este ida y vuelta de los espacios más íntimos, más personales. Y en el caso de las organizaciones, es notable cuando la organización ordena su comunicación interna, en el caso de líderes y equipos, cuando trabaja sobre hechos concretos y se basa en eso, a diferencia de juicios que propone supuestos y que propone mucha conversación interpretativa de pasillo. Y como el ser humano, como lo hemos dicho muchas veces aquí, es un ser interpretativo, si empezamos a combinar la interpretación del líder, de sus equipos, de sus mandos medios, de los cuerpos directivos, la organización empieza a crear internamente un clima complejo, difícil para ser habitado. En cambio, cuando el juicio es generativo y propone una mejor manera de ser y estar dentro de la organización, acompañado de afirmaciones valederas, la organización tracciona y va camino a sus objetivos con el bienestar de todos los que la componen, ¿no? Vos, esto que planteas es muy importante para mí interpelarse respecto de eso, en los espacios que uno está, e interpelar a los que nos rodean, porque se puede ir en un sentido o en otro si esto está o no. O sea, realmente lo he visto, cómo complican las cosas los supuestos y cómo las destraban cuando las cosas están asentadas en hechos reales y en cuestiones que podemos ver todos. Claro, es muy común trabajando dentro de las organizaciones que algún líder llama a algún integrante del equipo y le dice la expresión vos siempre llegás tarde, así en el aire y demás, lo cual compone un juicio que no construye nada, a diferencia de llamar al colaborador y decirle, mira, en los 30 días que tiene el mes, en 18 días has llegado tarde, ¿sí? Después del horario. Eso es una afirmación, hay datos, está la planilla, presenta la planilla de asistencia o lo que fuera, y eso es una información. Después, ¿qué hacemos con esa información? Será un trabajo, en todo caso, de habilidades blandas o lo que fuera. Justamente el coaching lo que aporta dentro de las organizaciones son distinciones, que nos permiten, como la palabra lo dice, distinguir una cosa de otra. Una cosa es un juicio, estás llegando siempre tarde, y otra cosa es una afirmación, 18 días de 30 has llegado tarde. Y significa y propone e impacta de una manera muy distinta. ¿Por qué los juicios tienen tanto poder en nuestra vida? Bueno, los juicios tienen poder porque genera eso, despierta dentro de quien lo recibe la enorme posibilidad de tomarlo como algo real y concreto. Ese es el poder que tiene. En cambio, cuando yo uso bien un juicio y le digo a la otra persona que vos podés hacerlo, destaco valores, destaco dentro del equipo sus capacidades, este equipo sí puede hacerlo, tenemos dentro de nuestro capital humano condiciones técnicas que nos permiten desarrollar y demás, todo esto que estoy diciendo siguen siendo juicios, sí son generativos, ¿no? Y ahí crean nuevas realidades. Por eso es potente, porque si yo emito un juicio de los que mueven y movilizan positivamente a un equipo, los puedo estar llevando hacia un objetivo súper interesante, compartido, creando sinergia y creando muchas posibilidades dentro de las organizaciones. Un juicio mal gestionado destruye confianza, un juicio bien fundamentado puede desarrollar personas. Ahora, tiene que haber, por eso es tan importante asentarse sobre hechos y situaciones concretas, porque tiene que haber algo genuino. Yo he estado en situaciones donde vos te das cuenta que la persona quiere crear un buen clima en el equipo, pero no logra transmitirlo. No, es como, son solo palabras. Claro, claro. Bueno, porque el gran desafío, somos seres lingüísticos, entonces el gran desafío sigue estando siempre en la comunicación.
y lo hemos tratado en varias columnas, hay que generar contexto, hay que estar revisando si estamos todos conectados, si estamos todos con presencia plena. La presencia plena ayuda mucho a que aquello que vaya a decir vaya de corazón a corazón, vaya creando una red de lazos y fortaleciendo, por supuesto, la confianza, que es un término que desdoblado en sus dos componentes con fe, digamos, ni más ni menos que eso, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer un pedido y evitar conflicto? Bueno. Porque, perdón, y quiero agregar esto. Estás en un equipo de trabajo. No necesariamente estás en un lugar jerárquico en el equipo de trabajo, o sí, y querés hacer pedido a alguien, a un subordinado o a un compañero. Y ya el hecho de que quieras hacer el pedido, y a lo mejor la historia compartida, no sé, te hace decir, ay, ¿cómo lo hago para que realmente se me interprete bien, para no generar un conflicto, para que sea bien aceptado? ¿Cómo lo hago el pedido? Bueno, muchos equipos, muchas organizaciones, en el pedido mal hecho inicia justamente la dificultad de la atracción del grupo y del equipo. Los pedidos, y ya entrando en el otro lenguaje, que es el lenguaje generativo, ¿sí? El lenguaje que crea realidades positivas para todos, pone la herramienta del POP, donde la primera P es la del pedido. El pedido tiene que tener dos características: condiciones de satisfacciones claras y tiempo, ¿sí? Muchas veces pedimos cuando puedas hacerme aquella tarea, ¿no? Y partamos de la idea de muy buena voluntad de quien hizo el pedido, de quien escuchó y dijo que sí. Pero ahí hay un doble error. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Cómo estoy pidiendo? ¿Y a qué le dijo que sí la otra persona? Porque no es lo mismo necesidad que expectativas, que esto lo hemos visto acá. Entonces, cuando yo hago un pedido, tengo en mi cabeza la idea de qué me va a dejar satisfecho de hacer aquella tarea, de cómo la tiene que hacer el otro, ¿sí? En cambio, cuando yo hago un pedido y describo con un profundo nivel de detalle cómo quiero la tarea y para cuándo la quiero, si la otra persona me dijo que sí, estamos coincidiendo en a qué le dijimos que sí, ¿sí? Podés hacerme esta tarea de tal forma, ubicándolo de esta manera, ordenándolo en un Excel, que no es lo mismo que un Word o que un PDF, y necesito recibirlo el lunes antes de las 8 de la mañana. Entonces las condiciones de satisfacción quedan claras en ese pedido, y hay un tiempo concreto. No es cuando vos puedas, cuando te hagas un ratito, fíjate si un día de estos, que no define. Entonces, como no define, yo me creo una expectativa que no coincide con el otro. A lo cual yo puedo, desde la otra parte, hacer una oferta, ¿no? Y la oferta, porque yo te puedo hacer un pedido y vos no estás en condiciones de decirme que sí, me haces ¿qué? Una oferta que tiene las mismas características que el pedido. Yo te ofrezco con condiciones de satisfacción clara y tiempo algo que sí está acorde a lo que yo pueda hacer y lo que me permite hacerse. Y si la otra persona, la que acababa de hacer el pedido, le cierra y le parece ok, dice que sí, y así traccionamos, ¿sí? Y doy un pasito más con la otra P, la última P del POP, pedido, oferta, promesa. Vamos a suponer que esa oferta es tomada por quien había hecho inicialmente el pedido, pero lo hace excepcionalmente porque a futuro va a necesitar que se acuerden algunas cuestiones, o que con tiempo o que con esas características se llegue a destino. Entonces aparece la promesa, es decir, bueno, te ofrezco esto y te prometo que dentro de 30 días ya voy a tener condiciones dentro de esta organización y demás, que voy a poder estar cumpliendo con lo que vos me pedís, ¿sí? Eso que parece tan simple y sencillo y que parece una pavadita que se llama POP, pedido, oferta, promesa, es una herramienta preciosa para traccionar en organización, en equipo, con sus líderes y sus liderados. Una organización madura no se define por cuánto trabaja, sino por cuánto cumple. Sí, tal cual, así es.
pero para cumplir y que todos estemos contentos y que no hayan malos liderazgos de cosas impuestas, cosas mal dichas, o trabajar con un estado de ánimo no adecuado que lastima y crea conversaciones de pasillo, es conveniente utilizar estas herramientas que son, de nuevo, ontológicamente distinciones, distinguir qué es un POP de qué es una conversación que no tracciona y que no genera, como decimos. Por eso es lenguaje generativo. ¿Por qué algunas palabras pueden cambiar una vida? Oh, por el impacto que tienen, por su componente, digamos, por esta enorme herramienta. Esta herramienta que puede desarrollar la vida del otro, que la puede engrandecer, le puede ensanchar su ser, pero que también tiene la posibilidad de lastimar, de limitar. Por eso tenemos que tener y hacer un uso adecuado de la palabra. La palabra tiene mucho impacto. En la medida que yo tenga conciencia plena de lo que estoy haciendo y creando y generando contexto, como decíamos recién, la palabra es una herramienta preciosa, humana, muy asible, muy utilizable. Muchas veces primero hay que declarar y después aparece la transformación. Bien, y ahí viene la D de declaración y terminamos de cerrar con las herramientas del lenguaje generativo, digamos, POPs, y la D de declaraciones. Cuando yo declaro algo, voy puesto en lo que declaro, ¿sí? A veces hay malos líderes dentro de las organizaciones porque no declaran, ¿sí? El objetivo, no declaran lo que proponen para el equipo. Porque para declarar yo tengo que estar fuertemente comprometido, tengo que hacerlo y al hacerlo manifiesto un contexto y una creación de confianza. Entonces, una declaración de impacto y yo después como líder actuando en consecuencia de lo que declaré, empiezo a hacer un equipo sólido, un equipo que construye a sí mismo confianza, y esa manera de conversar es la que hace que las organizaciones lleguen a destino. Gustavo Rubí, es realmente muy, muy nutritivo todo esto que hemos estado conversando y deja pensando. La verdad, deja pensando, revisando, a ver cómo usamos la palabra, cómo manejamos los supuestos, las interpretaciones, porque bueno, queremos tener un desarrollo de vida personal y profesional saludable, que genere, que amplifique, que expanda. Bueno, para eso hay que saber aprovechar este poder impresionante que tenemos todos a través de la palabra. Gracias, Gustavo Rubíes. Y bueno, y el martes que viene seguimos. El martes que viene seguimos en otro espacio de reflexión para conversar a palabra plena. Gracias, Su. Gracias por el espacio. Un abrazo.